Detrás de muchas de las operaciones más importantes de nuestra sociedad, hay una condición que casi siempre pasa desapercibida: la calidad de la energía eléctrica. Está presente en los hospitales, donde la confiabilidad del suministro es parte esencial de una operación segura. En la generación de energía, donde la estabilidad es importante y fundamental. En los centros de datos, donde la variación eléctrica puede comprometer la continuidad de una información. Y en la industria, donde una perturbación puede detener procesos y afectar los equipos sensibles. Cuando hablamos de una infraestructura crítica, hablamos de sistemas que no deberían de fallar. Por eso, comprender la calidad de energía no es un tema técnico, es una necesidad real. Este curso comenzaremos con lo más importante: entender sus fundamentos, identificar sus perturbaciones y relacionarlas con lo que realmente ocurre en campo. Bienvenidos a Fundamentos de la Calidad de la Energía. Bien, sean bienvenidos a este curso, que es el primero de una serie de cursos que vamos a tener acerca de la calidad de la energía. Y en esta sesión tenemos como objetivo comprender la calidad de la energía como un problema de compatibilidad entre la red y la carga, y reconocer su impacto económico en entornos industriales y servicios críticos. Clasificar las perturbaciones electromagnéticas conducidas según la IEEE 1159, que es la norma que vamos a analizar el día de hoy, identificando su causa, efecto, duración, magnitud y contenido espectral. Distinguir las clases de medición, que existe la clase A y la clase S, según la norma IEC 61430, y entender qué medir, dónde, durante, cuánto tiempo, en un monitoreo de calidad de la energía relacionada con las perturbaciones y sus efectos en los equipos. Y por último, identificar las principales tecnologías de mitigación disponibles en el mercado, digamos, las soluciones a nivel mundial, ¿verdad? ¿Qué es lo que ofrecen los fabricantes para poder mitigar estas soluciones, para mitigar estas perturbaciones? Y esto va a servir como una introducción a las soluciones que se desarrollarán en la serie, en los cursos siguientes. Acerca del contenido, pues vamos a hablar del costo invisible de la mala calidad de la energía. ¿Cuál es el impacto real económico en la operación? Vamos a cuantificarlo. ¿Qué es la calidad de la energía? No basado en percepciones, sino que basado en la definición de la norma IEEE 1159. ¿Cómo se mide la calidad de la energía? Con instrumentos clase A, clase S. ¿Y cuáles son los criterios de monitoreo? Las perturbaciones y sus defectos en los equipos, relación entre el fenómeno y la falla industrial. Clasificación de las perturbaciones según la IEEE 1159, son 7 categorías que clasifica esta norma.
Y por último, las tecnologías de mitigación en la calidad de energía, que es un portafolio inductorio de soluciones profesionales. La calidad de la energía es el costo invisible que define la competitividad industrial. En la industria moderna, la energía eléctrica ya no es solo un servicio disponible, o sea, ya no es solamente si hay o no hay energía, sino que es un insumo crítico para la continuidad operativa y la confiabilidad de los procesos. En instalaciones con variadores, con PLC, servidores, cargas sensibles, las perturbaciones eléctricas pueden provocar disparos, fallas repetitivas, daños prematuros y paros de producción. Sin embargo, muchas plantas en Centroamérica aún no miden ni diagnostican adecuadamente, lo que genera costos ocultos, decisiones técnicas digamos, que sin una causa raíz claramente identificada. Aquí hay dos preguntas que hacer. ¿Cuánto le cuesta realmente a su planta un hueco de tensión o un SAC que apenas dura 200 milisegundos, que apenas se percibe visualmente, pero detiene una línea de producción durante unos 45 minutos? Cada uno de ustedes sabrá, según el rubro que se dedican, cuánto podría costar esto. Si no, más adelante vamos a ver una herramienta estandarizada que les ayudará a calcularlo. Otra pregunta, si el 80% de los disturbios nacen dentro de sus instalaciones, ¿seguiremos culpando la red externa? Comenzaremos a medir, a diagnosticar, mitigar. Y aquí hay una cifra importante. Antes de seguir, quiero comentarles quién es el EPRI, que está aquí abajo, lo van a ver que es la fuente de esta información que estamos presentando. El EPRI es un instituto, una organización que se dedica a investigar problemas de calidad de energía. Lo pueden buscar en internet, van a ver ahí estos documentos que ha publicado. Y obviamente, digamos, lo hacen en países del primer mundo porque tienen la estadística. Entonces, esto nos serviría a nosotros, la región centroamericana, para poder darnos una magnitud del problema y nosotros también podemos empezar a calcular estos datos. Una cifra importante es que el 80% de los disturbios de calidad de energía se crean dentro de las propias instalaciones y solamente el 20% vienen de la red externa. ¿Verdad? Ese es un dato importante. Y como aquí podrán ver algunos que son así como altamente impactantes, por ejemplo, las pérdidas anuales totales en Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos es un país bastante grande. Por interrupciones y problemas de calidad de energía anda alrededor de los 120.000 a los 188.000 millones de dólares por año. ¿Verdad? De repente tenemos una magnitud clara de lo que significa, pero más adelante lo vamos a entender mejor. ¿Por qué este tema es crítico el día de hoy? Las instalaciones eléctricas modernas combinan dos realidades simultáneas. Por un lado tenemos cargas sensibles y por otro lado tenemos cargas perturbadoras. La automatización, convertidores de electrónica de potencia, control digital, variadores de velocidad, fuentes conmutadas elevan el riesgo de la incompatibilidad eléctrica. Las consecuencias típicas en la industria, los servicios críticos son paros, disparos erráticos de protecciones, pérdidas de producción, sobrecalentamiento de transformadores y motores, envejecimiento prematuro de los aislamientos, mala operación de los bancos de capacitores y falsas alarmas, pérdidas de control. En pantalla están observando una información muy valiosa que les va a dar una pauta de cuál es el impacto real en su operación. Este es el estándar IEEE 493, antes llamado como el Gold Book, en donde hay una fórmula bien sencilla, que es la que estamos señalando en este momento, que se refiere a el costo esperado, digamos, es el costo esperado de forma anual, digamos, por todos los problemas de calidad de energía, en donde se realiza una sumatoria de todos los eventos. Vean que aquí N es el número de tipos de eventos considerados que podrían ser los SACs, interrupciones momentáneas, interrupciones sostenidas, todos los fenómenos de calidad de energía que vamos a ver más adelante, y por el costo unitario. Ahora, el costo unitario se deriva en 6 términos. ¿Cuáles son estos 6 términos?
Uno es el costo de producción, otro es el costo de mano de obra, otro es el costo de los equipos, el costo de material, el costo de reinicio y el costo indirecto. Vamos a hablar rápidamente sobre cada uno de ellos para que ustedes vean que realmente todos estos costos sí los podemos tener y los podemos calcular y meterlos. ¿No? El costo de producción es la producción perdida durante el evento y el tiempo de restablecimiento. El costo de mano de obra son las horas hombres ociosas durante el paro, más las horas extras por reinicio. Imagínense una planta que tenga 300 personas, ¿cuánto puede costar una hora y después el tiempo en reiniciar también el proceso? ¿No? El costo de equipos son los daños físicos a equipos, ya sea motores de electrónica de potencia, transformadores. El costo de material es la materia prima y producto de desecho. Después de que se ha tenido algún evento de calidad de energía y paramos la producción, siempre hay desecho, siempre hay desperdicio. Entonces, ese costo va metido en la fórmula. Luego tenemos el costo de reinicio, que sería la energía, los insumos, el tiempo en restablecer los procesos. Y por último, hay algunos costos indirectos, que esto puede variar de planta en planta, que serían las penalidades contractuales, pérdidas del cliente, la imagen, ¿verdad? De repente tienen que enviar ahora productos a través de otro medio de transporte que sea más rápido porque se perdió tiempo en la producción. Y en fin, un sinnúmero de situaciones que puede conllevar. Ahora, si nosotros somos capaces de meter números a todos esos costos, sumarlos, llevarlos a esta ecuación, podemos estimar el costo por año de la mala calidad de energía en nuestra operación. Entonces, esta es una herramienta útil y es una herramienta estandarizada, ¿verdad? Lo pueden ver ahí, es la IEEE 493, para saber cuánto es el impacto. Ahora, ¿qué significa realmente la calidad de la energía? La calidad de la energía describe las condiciones nominales de tensión y corriente, así como sus desviaciones originadas en la fuente, en la carga o en la interacción de ambas, mediante la caracterización de fenómenos electromagnéticos presentes en un punto específico del sistema eléctrico. Aquí es una definición bastante técnica que es obtenida en la norma, pero prácticamente se refiere a que las cargas deben de tener su tensión y corriente nominal como fue diseñado. Cualquier variación en la forma de onda, ya sea en un evento específico, en un punto específico de la red, recuerden que la red está compuesta por muchas impedancias de cables, equipos, entonces no es lo mismo la calidad de energía en la salida del transformador como en el último circuito. Entonces cualquier variación como un fenómeno electromagnético, ya eso compromete a la operación del equipo como tal. Entonces, todo lo que se salga fuera de eso es lo que le llamamos calidad de energía. Según la IEEE, aclara que la norma cubre exclusivamente fenómenos electromagnéticos conducidos. ¿Qué quiere decir esto de conducidos? Bueno, son, digamos, variaciones de la tensión y corriente que se dan entre las barras, conductores, devanados de los equipos. Y se excluye, digamos, la parte de la radiación, porque también existen otros fenómenos, digamos, por radiación o por otra forma de conducir los fenómenos, y solo toma en cuenta los que son, digamos, conducidos en el sistema. En la parte de abajo podrán ver quizás las 8 normas más importantes de calidad de energía, dentro de las cuales se destaca la IEEE, como la 1159, que es la que vamos a hablar hoy, la 519, que será tema de otro curso, que es donde establece los límites para el control de armónicos, y tenemos unas otras por ahí interesantes, como la IEEE 1100, ¿verdad? Que es la práctica recomendada por la IEEE para alimentar y la puesta a tierra de equipos electrónicos sensibles, y por aquí tenemos una serie de la IEC, ¿verdad? Que prácticamente define cómo los instrumentos deben ser capaces de medir calidad de energía, la parte de los armónicos y otras normas relacionadas. Los instrumentos para monitorear calidad de energía. Esto es importante y prácticamente se van digamos, existen dos, que son los clase A y los clase S. La norma IEC 61430 define estas dos clases de desempeño que determina la confiabilidad y su uso tanto legal como contractual para hacer mediciones.
Los que son clase A son de alto desempeño, digamos, tienen ciertas funcionalidades técnicas que están definidas por la norma que mencionamos anteriormente. También la clase S. Sin embargo, las diferencias las podemos ver en pantalla, ¿verdad? Que prácticamente es su aplicación. La aplicación de la clase A es prácticamente verificación de cumplimiento normativo, la resolución de disputas contractuales entre la distribuidora y el usuario, y arbitrajes regulatorios, auditorías oficiales y estudios de indemnización. Quiere decir que con un instrumento clase A, nosotros tenemos la seguridad de que esas medidas son precisas, ¿verdad? Tienen los algoritmos rigurosos para poder identificar los fenómenos electromagnéticos, ¿verdad? Es decir, que todo lo que ocurra en la red se va a poder medir, y sobre todo es que compara las normativas. Mientras que la clase S, aunque cumple algunas de las cosas similares, como por ejemplo los intervalos de agregación, ¿verdad? Que pueden ser 200 milisegundos, 3 segundos, 10 minutos y 2 horas, porque hay muchos fenómenos que se miden en esos intervalos de agregación. Pero la principal diferencia es que se utilizan para estudios, digamos, estadísticos, ¿verdad? Ya digamos como internamente para nosotros, es decir, si nosotros vamos a hacer un cambio de tecnología, supongamos que vamos a poner algún motor de alta eficiencia, entonces la comparación estadística sería medir cuánto era la potencia y la energía antes y cuánto era la potencia y la energía después y hacer esa comparación. Pero eso, un medidor clase S no nos va a servir para hacer comparaciones estrictas con las normativas. Entonces, en conclusión, los medidores clase A son los que pueden llevar la normativa y todos los valores para hacer comparaciones. Por si conocían la clase B está obsoleta. La edición vigente de la 61.430 la eliminó por falta de rigor metodológico. Esto es importante. Según la IEEE, monitoreo de calidad de energía es el proceso de recopilar, analizar e interpretar datos de medición sin procesar, para convertirlos en información útil. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la tasa de muestreo que tiene un medidor clase A, nos vamos a dar cuenta que puede andar arriba de los 10 kHz, hasta 30 kHz, o hasta más. Por ejemplo, el que tenemos en pantalla, el DRANET, puede medir, los medidores, digamos, intermedios de DRANET pueden medir hasta 256 muestras por ciclo. Entonces, es una cantidad de información enorme. Nosotros podemos configurar para que también sea una medición continua de todo el tiempo que hemos estado midiendo. Pero el problema es qué hacer con esa información. Por eso dice que un monitor se caracteriza por recopilar la información. O sea, no basta solo con grabarla, sino que también la tiene que analizar e interpretar los datos. Entonces, estos instrumentos ya deben de ser capaces de darnos, digamos, resultados de las normativas que aplican, ya como una evaluación, como un valor que nosotros podamos convertirlo en información útil. Hay mucho que ver con respecto a al monitoreo, es decir, al tiempo de monitoreo. Todo esto, según la norma, se va a definir según cuál es el objetivo del monitoreo. Es decir, si nosotros queremos solo tener una línea base, entonces basta con medir poco tiempo, puede ser un día, 2 días, como para tener una comparación inicial. Esto es, digamos, si queremos empezar a hacer estudios, nosotros tenemos que formar una línea base al principio. Luego, cuando queremos resolver problemas, digamos, si tenemos, digamos, repetidamente que un equipo se nos está dañando, entonces la cantidad de tiempo que se debe monitorear según la norma son días a semanas hasta capturar repetibilidad del evento. Eso es importante. No significa que son 7 días, por ejemplo, que tenemos eso como en la mente, sino que tenemos que medirlo la cantidad de tiempo que sea necesario hasta que encontremos eventos para poder tomar una decisión firme. Cuando hay estudios de suministro, puede ser meses hasta años en múltiples ubicaciones. Y cuando son auditorías periódicas, mínimo un ciclo completo de trabajo. Y aquí es donde viene la idea de que a veces es una semana, porque en la mayoría de los procesos una semana es un ciclo completo.
Hay fábricas que trabajan, digamos, 24/7 y un ciclo completo podría ser un día, ¿verdad? Pero esto va a depender de la operación. Es importante notar que estamos hablando del enfoque de la IEEE 1159. Cuando veamos la IEEE 519, que es del control de armónico, tiene otros pedidos de medición. Ahí sí se habla de una semana, por ejemplo. Pero esto es lo que dice la norma y creo que está bien claro en estos 4 escenarios. A la derecha podemos observar, este es un diagrama que tiene la IEEE dentro de su normativa, la 1159, en donde son las ubicaciones de monitoreo sugeridas. Como verán, es necesario medir en el interruptor principal, es necesario medir en el banco de capacitores, aunque no estemos viendo temas de factor de potencia, sino que recuerdan que el 80% de las afectaciones vienen dentro de la planta. Entonces, el banco de capacitores es una fábrica prácticamente de disturbios. Entonces, aquí muchas de las afectaciones que se dan precisamente es por el ingreso de capacitores al sistema. Luego podemos medir en el panel de distribución y podemos medir en la carga, en la alimentación de la carga sensible, ¿verdad? Que esto sería como un esquema, digamos, típico. Cuando nosotros tenemos una carga que se está dañando, entonces tenemos que medir en la carga, medimos en intermedio, medimos en el principal y medimos en el panel en el banco de capacitores. Y por ahí verán ustedes algunas otras marcas que tienen instrumentos que son clase A. Es importante que si ustedes usan cualquiera de estos instrumentos, vean en su ficha técnica o quieren adquirir algunos documentos, es importante que lo diga específicamente que cumple la IEC 61430, esta que estamos viendo acá. Esta norma es la que dice cuáles aparatos son clase A. Muy bien. El alcance de la norma. La IEEE 1159 en su versión 2019. Esta es una revisión de la norma del 2009. ¿Verdad? Tardó 10 años prácticamente en revisarse y abarca el monitoreo de las características de los sistemas eléctricos de potencia y proporciona descripciones consistentes de los fenómenos electromagnéticos conducidos que ocurren en ellos. Su propósito es ofrecer al usuario, fabricantes y proveedores un conjunto coherente de términos, definiciones y técnicas para definir, medir, cuantificar e interpretar dichos fenómenos. ¿Qué aporta esta nueva edición? Pues mantiene la estructura clásica de la clasificación, que la vamos a estudiar a continuación, refuerza el enfoque moderno de monitorización, mejora la alineación con prácticas de referencia y refina la descripción técnica de ciertos fenómenos, especialmente en los transitorios, el notching, que son las muescas de voltaje, y el monitoreo avanzado. Lo que estamos viendo en pantalla ahora son algunas oscilografías reales que hemos capturado, ¿verdad? Para tener como un panorama de todas los tipos de fenómenos electromagnéticos que están categorizados. Esto lo hemos hecho con un instrumento clase A, ¿verdad? Que prácticamente nos ayuda a entender esa información. Tiene algoritmos avanzados que nos dice, por ejemplo, que este transiente oscilatorio proviene de un banco de capacitores. También nos dice que este SAC proviene de aguas arriba, o sea, de la red, o aguas abajo de una carga. Todo depende del punto en donde nosotros instalamos el medidor. Entonces, todo esto es parte de las características de un instrumento clase A. Solo como anuncio, al final de la sesión tenemos un tiempo limitado de 1 hora. Al final de la sesión vamos a dejar un espacio para hacer preguntas y respuestas. En la plataforma, ustedes pueden buscar por ahí cómo escribir una pregunta. Vayan a la sección de preguntas y respuestas y pueden ir adelantando sus preguntas de forma escrita para que nosotros podamos tenerlas ahí y comentarlas. Muy bien. Según los fenómenos de la IEEE 1159, nosotros encontramos 7 categorías. Entonces, para empezar, esas categorías son los transientes, las variaciones de corta duración, las variaciones RMS de corta duración, las variaciones RMS de larga duración,
Después seguimos con los desbalances, la distorsión de la forma de onda, las fluctuaciones de voltaje y por último las variaciones de frecuencia de red. Ahí tenemos 7 categorías. Esas son las únicas 7 categorías de calidad de energía según el estándar. Ahora, todos conocemos, por ejemplo, dentro de los transientes, que hay, digamos, 2 tipos, que son los impulsivos y que son los oscilatorios. Más adelante vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos. También en las variaciones de corta duración, todos conocemos los sacs, los swells, las interrupciones. En las variaciones de larga duración tenemos los sobrevoltajes, los bajos voltajes y ahora se ha agregado en esta revisión la corriente de sobrecarga. En los desbalances existen el desbalance de voltaje, desbalance de corriente. En la distorsión de forma de onda, pues el más famoso de todos son los armónicos, pero también existen los interarmónicos, ¿verdad? También existen los notching, también existe el noise y también existe el DC offset, ¿verdad? Esos son 5 categorías como distorsión de la forma de onda. Cabe mencionar de que el tema de los supraarmónicos no está dentro de esta normativa, que es un fenómeno que existe, que son frecuencias mucho más altas, ¿verdad? Pero en algún momento podemos hablar de eso aparte. Luego están las variaciones de voltaje, que son los famosos flickers, que están los de corta duración, los de larga duración, y las variaciones de frecuencia de red. Es importante señalar que los valores que están acá, ¿verdad?, a la derecha, no son límites. Es decir, esto no quiere decir que cumple o no cumple. Esto quiere decir que son valores típicos esperados para estos fenómenos. Por ejemplo, cuando hablamos de los armónicos, aquí dice que es de 0 a 20%. Esto es lo típico, lo que se espera medir, ¿verdad? Ahora, ¿quién dice que es un límite malo? Digamos, cuando pasamos cierto valor, eso lo dice otra norma que es la 519, que vamos a ver en algún momento más adelante. Esta infografía pues podría ayudar de forma práctica a entender los fenómenos que son, digamos, de estado transitorio, ¿verdad? Porque prácticamente hay 2 fenómenos, los que son de estado transitorio y los que son de estado estable. Por ejemplo, los armónicos están presentes siempre, pero un pico de voltaje es un fenómeno transitorio, ¿verdad? Un sac, un swell también es un fenómeno transitorio. Entonces, esto nos ayudaría como a entender, digamos, todo lo que está más o menos 10% del voltaje nominal está bien. Lo que está por encima va a clasificarse, digamos, según el tiempo. Lo que está por encima y es muy rápido, es un transitorio, ¿verdad?, que puede durar menos de medio ciclo. Después de medio ciclo hasta 1 minuto, se llaman swell, y los de 1 minuto a más se llaman sobretensiones. Entonces lo vamos a ver con más detalle en las próximas láminas. En este momento estamos viendo una tabla de perturbaciones. Es importante señalar, por ejemplo, en este caso, específicamente, estamos hablando de variadores de velocidad. Esta es una literatura muy interesante, ¿verdad?, que se ha generado en donde nosotros podemos tener las perturbaciones que podemos capturar, que podemos medir según la normativa, y por otro lado podemos medir, digamos, los efectos. Entonces, de esta manera nosotros podemos correlacionar lo que encontramos en una medición con los efectos y poder saber si esto realmente tiene un sentido coherente. Es decir, por ejemplo, si en un variador de velocidad se nos quema, aquí podemos ver las definiciones, ¿verdad?, falla la tarjeta electrónica, que sería este primer caso, por ejemplo. Entonces, esto solo puede ser por 3 razones. Número 1, por impulsos, o sea, por transientes, que tengan hasta 4 veces el valor nominal. Luego, por disturbios repetitivos, que ya son de estado estable, y luego por sobrevoltajes. Y así sucesivamente vamos a ver que hay diferentes tipos de daños o consecuencias en un variador de frecuencia. Por ejemplo, tenemos que la memoria se altera, el desajuste de la configuración, fallas en el SCR, por ejemplo,
la electrónica de potencia. ¿Qué puede causar fallas en el SSR? Digamos, miremoslo acá. Prácticamente son impulsos de 4X. Entonces, esto nos da a nosotros una guía, una referencia cuando empezamos a buscar problemas de qué es lo que debemos de encontrar para que tenga coherencia, ¿verdad? Digamos, si lo que nosotros tenemos es SACs, digamos que los SACs perjudican mucho a las instalaciones, vemos que en los variadores de frecuencia, los SACs lo que harían es interrumpir el proceso y reiniciar el equipo, pero no lo quemaría, ¿no? Entonces, eso es importante señalarlo. También tenemos otra tabla, hay varias, ¿verdad? Pero por temas de tiempo incluimos una de equipo biomédico, entonces que son equipos delicados, es decir, máquinas de tomografía, máquinas de rayos X, resonadores, ¿verdad? Entonces aquí vemos, digamos, ese mapa de cómo interpretar las fallas en relación a los fenómenos electromagnéticos capturados. Muy bien, vamos a entrar a la parte más técnica de la presentación, en donde vamos a hablar acerca de cada uno de los eventos. Para empezar, vamos a hablar de los transitorios, que es la primera categoría. Recuerdan que eran 7 categorías. Los transitorios, la número 1. Esta se subdivide en transitorios impulsivos. ¿Qué es un transitorio impulsivo? Es un cambio súbito, unidireccional, en la condición de estado estable de la tensión. Es decir, nosotros estamos con la tensión senoidal y tenemos un cambio súbito. Este cambio, digamos, tiene prácticamente 2 medidas. Una es el tiempo de subida, que el tiempo de subida se da, voy a magnificar un poquito el pico, lo voy a hacer acá para que se vea. El cambio de subida, lo que significa es cuánto se tarda entre el 10% y el 90% de todo el cambio. Es decir, aquí arriba sería el 100%. Pero entre el 10, según la norma, es entre el 10 y el 90%, ¿cuánto tiempo se tardó en hacer ese cambio? Entonces, esos tiempos pueden ser menores de 5 nanosegundos, o pueden ser 1 microsegundo, son bastante rápidos, o pueden ser 0.1 milisegundos, ¿verdad? Y la otra característica es cuánto duró. Entonces, ¿cuánto duró acá el evento? Y la duración típica puede ser menos de 50 nanosegundos, entre 50 nanosegundos y 1 milisegundo, y mayores de 1 milisegundo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros tenemos que recomendar un supresor de picos, por ejemplo, tenemos que conocer las características de los transitorios que tenemos adentro, para poder ver en la ficha técnica de los supresores cuál es la respuesta, ¿verdad? Porque si nosotros ponemos cualquier supresor que tenga una respuesta X en tiempo, y nuestros transitorios son más rápidos, entonces vamos a especificar un equipo que no nos va a estar haciendo la función adecuadamente, por ejemplo, ¿verdad? Por eso es necesario conocer los parámetros de los fenómenos. Luego tenemos los transitorios tipo oscilatorio. Antes se me olvida algo importante. ¿Cuáles son las cargas típicas? ¿Cuáles son las causas típicas? Las descargas atmosféricas, la operación de conmutación de cargas abruptas, descargas electrostáticas y fallas en los sistemas de puestas a tierra. ¿Cuáles son los efectos principales? La perforación de eléctrica, los aislamientos, la degradación o destrucción inmediata de semiconductores, o sea, IGBT, diodos, tiristores. Vamos a ver efectos en las placas, por ejemplo, los componentes quemados, carbonizados, y el envejecimiento acelerado de los componentes electrónicos sensibles. Normalmente, cuando tenemos, por ejemplo, en la gráfica se ve un impulso que a legua se nota que no es de 4x, ¿verdad? O sea, no es 4 veces su valor nominal. Sin embargo, es importante destacar de que este puede causar un efecto acumulativo, y con el paso del tiempo vamos a tener un efecto mayor, digamos, después de cierto tiempo que se está envejeciendo. Luego tenemos los transitorios oscilatorios, ¿verdad? Que así como se ven en la figura, digamos, tienen una frecuencia de esa oscilación que no es la frecuencia de red, ¿verdad? Y lo ven aquí que casi es un medio ciclo, y se pueden clasificar en baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia. ¿Cuáles son las causas? Cuando energizamos una etapa de capacitores,
es casi seguro, digamos, de que vamos a tener un evento de este tipo. Lo que tenemos que ver es cómo se propaga en la red y si está llegando a las cargas sensibles y en qué magnitud, ¿verdad? Porque muchas veces estos mismos eventos pueden crear, digamos, desencadenar otros efectos como resonancias, ¿verdad? O sea, momentáneas en el sistema. Hay un efecto muy interesante que se llama back-to-back switching en los bancos de capacitores. Esto quiere decir de que no es lo mismo cuando entra una etapa y es la primera etapa del banco a que estén 3 etapas ya adentro y entra la cuarta etapa. O sea, ese efecto puede dar, digamos, otro tipo de frecuencias y se pueden ver reflejadas en un fenómeno tipo transitorio. Luego tenemos las variaciones RMS de corta duración. Ahí tenemos las 3 más famosas, que son los sags, los swells y las interrupciones. Los sags se clasifican a su vez entre instantáneos, momentáneos y temporales. Esto va a depender prácticamente del tiempo que dura el evento. Es decir, si mide desde medio ciclo hasta 30 ciclos, es decir, de 8.3 milisegundos a 0.5 segundos, esto sería un sag tipo instantáneo, ¿verdad? Pero ¿qué define en sí el sag? Sería la magnitud de lo que baja el voltaje. Ven acá estos dos límites, estos serían más o menos 10%, en el cual el voltaje estaría dentro de la normalidad, pero si baja o sea, si va por debajo del 90%, ya se convierte en un sag. Por eso vemos acá que el sag es una reducción, ojo, del valor RMS de la tensión. O sea, los sags no se miden como que si fueran oscilografías. Se tiene que ver reflejado en el valor RMS. Los instrumentos que son clase A calculan valores RMS cada medio ciclo. Entonces, quiere decir que si en medio ciclo se afectó la magnitud del voltaje, se tiene que ver reflejado en el valor RMS. Esto solo lo hacen los instrumentos que son clase A. Ahora, ¿cuáles son las causas típicas? Fallas tipo cortocircuito, ya sean monofásicas, bifásicas o trifásicas, en alimentadores que pueden estar a distancias y tal vez las protecciones se tardó entre 3 y 30 ciclos en abrirlo. Entonces, eso crea un efecto tipo hundimiento en nuestro sistema. Arranques de motores de gran potencia, energización de transformadores y cargas grandes, y fallas en sistemas de transmisión aguas arriba. ¿Cuáles son los efectos principales? La desconexión de contactores y relés electromecánicos. ¿Por qué ocurre eso? Porque si el voltaje baja lo suficiente, se puede perder, digamos, la fuerza magnética con que estaban uniendo los contactos y simplemente se abren, ¿no? Y esto puede ocasionar otro tipo de eventos, como, digamos, si es un banco de capacitores, puede switchar y hacer el efecto back-to-back, o simplemente volver a energizar otro capacitor y meter un inrush, ¿verdad?, en el sistema, que nos va a provocar un evento transitorio. Luego tenemos los swells, que al contrario de los sags, ¿verdad?, este es un aumento en el valor RMS que va por encima del 1.1. O sea, 1.1 significa el 110% del voltaje nominal. Entonces, estos también se clasifican en instantáneos, momentáneos y temporales, según el tiempo. ¿Cuáles son los efectos principales? El estrés dieléctrico, el envejecimiento acelerado, daño en componentes electrónicos, saturación de transformadores, disparo de protecciones y reducción de la vida útil de lámparas, motores y equipos sensibles. Las variaciones, siempre dentro de las variaciones de corta duración tenemos las interrupciones. Aquí es bien importante, aquí la norma cruza, con este fenómeno cruza dos límites, o dos categorías, mejor dicho, comparte dos categorías. Una es que las interrupciones pueden ser momentáneas y temporales, que esto estarían dentro de las variaciones de corta duración, y luego las sostenidas entran en la siguiente categoría, que se llaman larga duración. Entonces, cuando son más de un minuto, ya no son de esta categoría, ya son de larga duración. ¿Y cuándo son de corta duración? Cuando miden de medio ciclo a 3 segundos o de 3 segundos a 1 minuto. Entonces, claro, este es una de los más frecuentes que nosotros tenemos en nuestros sistemas, por ejemplo, y son también de los que causan más daños o pérdidas económicas, ¿verdad? Porque si tenemos procesos continuos y paramos todo el proceso,
existe desperdicio, tiempo de reinicios, mano de obra ociosa, y esto puede bajarle puntos a la productividad de una planta, sin duda. Las variaciones RMS de larga duración, pues están el bajo voltaje, están los sobrevoltajes, ¿verdad? Que sus valores típicos son, por ejemplo, un bajo voltaje entre 0.9, cuando baja de 0.9 y su valor típico es de 0.8, 0.9, o sea, de un 80 a un 90% es el valor esperado. Entonces, ¿por qué ocurren? Por sobrecargas del sistema, desconexión de bancos de capacitores. Recuerden que los bancos de capacitores, al aportar un reactivo, hace que la corriente de línea sea menor. Y al tener una corriente menor, nosotros tenemos una mejor regulación de voltaje. Ahora, ¿qué pasa si el banco se desconecta? Entonces todo lo contrario, la corriente aumenta y el voltaje cae. Entonces eso, si es por mucho tiempo, como lo vimos que es más de 3 minutos, por ejemplo, o más de 1 minuto, entonces ya se puede considerar una variación de larga duración. Ahora, los sobrevoltajes ya es lo contrario, va por arriba del 1.1 y puede considerarse como un valor típico de 1.1 a 1.2. El efecto de los sobrevoltajes es el envejecimiento dieléctrico, saturación de núcleos magnéticos, incremento de pérdidas en motores, fallas prematuras de los equipos. El desbalance es algo que normalmente no se observa tanto, o sea, no se estudia tanto realmente. El fenómeno existe y existe el desbalance tanto de voltaje como de corriente. Se estima, ¿verdad?, que un 3.5 de desbalance en voltaje aumenta un 25% las pérdidas en calor, ¿verdad?, sobre todo en los motores, y aumenta, digamos, el estrés térmico en el equipo y reduce su vida útil, prácticamente la reduce a la mitad. Entonces, un 3.5% de desbalance causaría la mitad de la vida útil, nos costaría la mitad de la vida útil de un motor. O sea, si lo pensamos bien, esto es un efecto crítico, ¿no? La distorsión de la forma de onda. Esto es un fenómeno bastante popular en nuestras redes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las cargas que los provocan? Los variadores de velocidad o cualquier accionamiento de ajuste de velocidad, ¿verdad?, de los dispositivos, generalmente los motores, los rectificadores trifásicos de 6 y 12 pulsos, las fuentes conmutadas, las UPS de doble conversión, la iluminación fluorescente, la iluminación LED, los hornos de arco, las computadoras, transformadores operando en zona de saturación, como verán, son populares por eso, porque estamos llenos de ese tipo de cargas. Entonces, ¿qué es un armónico? Simple y sencillamente es otra corriente o voltaje que está a otra frecuencia. ¿A qué frecuencia? Tienen que ser múltiplos de la fundamental. ¿Por qué tienen que ser múltiplos? Eso es la definición de armónico. ¿Qué pasa si no es un múltiplo? Entonces tiene otro nombre, se llaman interarmónicos. O sea, si no es la quinta, la séptima, la onceava, sino que son valores intermedios, pues simple y sencillamente se llaman interarmónicos. ¿Cuáles son los efectos principales? Pues los armónicos generan un montón de problemas. Primero, la resonancia en paralelo con los bancos de capacitores. Hoy en día, si tenemos un banco de capacitores y variadores de velocidad, estoy casi seguro de que van a haber problemas de resonancia. Sobrecarga de conductor de neutro por los armónicos triplen, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa, no solamente el desbalance de corriente genera, digamos, sobrecorrientes en el neutro, sino que también los armónicos triplen. Calentamiento adicional en los transformadores, en los cables, y esto obliga a que en el diseño, por ejemplo, se tienen que considerar factores de derrateo para el cable, factores de derrateo para el transformador, y honestamente, sinceramente, eso no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos cables que fueron calculados para cargas de 60 Hz. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos cargas armónicas? Existen corrientes y calentamientos y más pérdidas porque no diseñamos correctamente. Entonces, este es un fenómeno que estamos conviviendo con él, nos causa grandes pérdidas y se puede mitigar, ¿verdad? Entonces, creo que esto se debe atacar desde el principio en el diseño y ya que los sistemas están funcionando, simple y sencillamente hay que mitigarlo.
Aquí les traje un video corto, solo para entender la dinámica de un transitorio, perdón, de un armónico. Como verán acá, tenemos una corriente distorsionada, típica de quinta y séptima armónica. En esta tabla rápidamente pueden ver que he puesto a discreción, digamos, que la corriente fundamental es un 100% o 100 amperios en este caso, la quinta armónica un 30 y la séptima armónica un 15. Esto solamente para dar una forma, digamos, familiarizada a lo que hemos visto, digamos, en un contenido armónico de fábricas donde hay variadores de frecuencia. Ven en la parte izquierda cómo tenemos los fasores. Tenemos el de 60 Hz, luego tenemos el de 300 Hz, y luego tenemos el que corresponde a la séptima, que es 420 Hz. Y vean cómo cada uno gira con una frecuencia distinta. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos cuando vemos un armónico. Son corrientes a distintas frecuencias, que se puede descomponer para poderlo entender. Aquí miramos la de 60 Hz, miramos la quinta y la séptima ya como componentes separados, pero realmente lo que ocurre es que tenemos una sola, ¿verdad? Y se ve de esta forma. Muy bien. Existen otros fenómenos de distorsión de la forma de onda, que son, por ejemplo, las muescas o el notching. Aquí el principal problema son los cruces por cero. Tenemos que tener instrumentos que sean capaces de medir esta resolución para mirar, por ejemplo, este está cruzando por cero. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay cruce por cero? Normalmente la electrónica de potencia espera el cruce por cero del voltaje para activar, digamos, un estado. Pero si ya cruzó por cero en su frecuencia de 60 Hz y aquí hay un notching y vuelve a cruzar por cero, entonces ahí es donde tenemos problemas con los semiconductores, que normalmente digamos, se dañan porque están activándose en tiempos que no son correctos. Por ahí tenemos el ruido, ¿verdad? Que es uno de los, digamos, son alta frecuencia, son señales no deseadas, ¿verdad? Crean muchas interferencias en los microcontroladores, en los PLCs, errores de comunicación, mal funcionamiento de equipo médico de laboratorio, por ejemplo. Y para ir finalizando, pues tenemos los flickers, que esto genera una molestia visual, fatiga ocular y dolor de cabeza en las personas, ¿verdad? Por eso es que este fenómeno se categorizó y porque son variaciones de voltaje que hacen que las luces empiecen a parpadear. Ese es un efecto principal. Ahora, como las luces han ido cambiando su tecnología, sin embargo, todavía se mide en menor grado en las LED y en las fluorescentes. Las incandescentes eran más problemáticas con las tecnologías más viejas. Y por último, tenemos las variaciones de frecuencia de red, ¿verdad? Que estas variaciones se generan cuando no hay un balance perfecto entre la generación y la carga. ¿Verdad? Cuando hay una diferencia, entonces podemos tener variaciones como la que está vista acá, de 58 Hz a 61.5 Hz, digamos, en un tiempo muy corto. Vean ahí la escala de tiempo, que prácticamente es 5 centésimas de segundo. ¿Verdad? Es un tiempo bastante corto. Para ir cerrando y dar espacio a las preguntas, vamos a presentar solamente esto es como los equipos que tiene digamos, el catálogo, ¿verdad? De equipos de mitigación a nivel profesional, ¿verdad? De distintas marcas. Aquí miramos algunos supresores de pico para el tema de los transientes. Aunque es importante también atacar la causa raíz, y aquí cabe mencionar de que cada perturbación tiene una tecnología de mitigación específica. Entonces, debemos de atacar la causa raíz, digamos, con el equipo apropiado para el fenómeno encontrado. Por eso es importante caracterizar bien el fenómeno, medirlo bien, saber qué cantidad tenemos, qué profundidad llegan, para poderlos contener, ¿verdad? No todo lo resuelve una UPS, por ejemplo, que lo tenemos acá. La UPS industrial trifásico son para interrupciones, ¿verdad? Pero también tenemos, por ejemplo, compensadores dinámicos de huecos. ¿Cuál es la diferencia? Que este sostiene una interrupción, mientras que este solamente es
los SACs hasta cierta profundidad, por ejemplo, del 70%. Si solo tenemos SAC del 70%, este equipo sería suficiente. Obviamente, la diferencia económica, digamos, vamos a ver, ¿verdad? Este lleva baterías y este lleva otro tipo de tecnología. Entonces, por aquí seguimos con los filtros activos de armónicos, acondicionadores dinámicos de voltaje, generadores estáticos de reactiva, filtros pasivos de armónicos, bancos de capacitores desintonizados. Muy bien, con esto abrimos las preguntas y solamente me queda agradecerles por su atención. Sé que este es un tiempo corto para el tema y los invito a unirse a este canal de WhatsApp. Esta es una comunidad que estamos haciendo con colegas internacionales en Centroamérica, digamos, para poder compartir experiencias, compartir literatura y hacer un poco de networking. Entonces se pueden unir acá. A través de esta comunidad se va a compartir la grabación y la presentación. Entonces, por si la necesitan, aquí se pueden unir. Y este otro, les pido por favor que llenen esta encuesta. Les va a tomar 2 minutos nada más, porque esto nos va a ayudar a retroalimentar y mejorar las próximas sesiones. Y por favor estén pendientes de los canales de información. Búsquenos en la página de LinkedIn, ahí estamos publicando los próximos cursos. El próximo curso se trata exclusivamente de armónicos, ¿verdad? Y más adelante vendrán otros por ahí. Entonces les dejo abierta el micrófono para que puedan hacer sus preguntas, por favor. Preguntas, comentarios. Vamos a ver, aquí estoy leyendo una pregunta. Según veo, la norma IEEE menciona los puntos sugeridos para colocación de los instrumentos. ¿Significa que hay otros puntos donde podrían colocarse los instrumentos? De ser así, ¿cuáles podrían ser las ventajas y por qué tendríamos que colocarlos ahí? Muy bien. Esto, vamos a ver, Ralberto. Esto, vamos a poner el diagrama. Esto es por lo siguiente. Nosotros generalmente, digamos, si vamos a hacer una medición, ¿dónde colocaríamos un instrumento? Digamos, generalmente lo ponemos en la salida del transformador o en la entrada principal. ¿Qué es lo que pasa? Que la calidad de energía, digamos, se puede manifestar de diferentes formas en todo el sistema eléctrico. Entonces, no es lo mismo, digamos, las variaciones, digamos, de la corriente, queremos hablar del contenido armónico, en el principal, en el medidor principal, que en una carga. Tampoco es lo mismo, digamos, es posible que aquí no se puedan medir algunos eventos tipo SACs o transientes, pero sí se pueden medir en el subpanel. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la ventaja de poner varios? Y voy a decir este término, simultáneamente. Porque nosotros podemos dar trazabilidad. Es decir, si nosotros tenemos un evento, por ejemplo, generado en el banco de capacitores, podemos ver cómo afecta la carga sensible y podemos ver cómo afecta también al transformador. Entonces ya con eso nosotros podemos saber quién lo provocó y cómo está afectando. ¿Por qué nos interesa saber eso? Porque podemos hacer cambios en el banco de capacitores para hacer que esto, digamos, se resuelva. Rafael, adelante. Buenos días, ingeniero. Muchas gracias por toda la información compartida. La verdad es que hay muchas cosas que uno normalmente ha venido adoptando por lo que normalmente se hace. El que eso de los 7 días en realidad ha sido un estándar. Ahora entiendo por qué el de los 7 días. Y hay otras situaciones que no sé si las estamos haciendo mal. Normalmente en las instalaciones eléctricas ya hay equipos de medición que muchas veces cuando tienen memoria tomamos esa data como para hacer un primer acercamiento de lo que pudiera estar pasando, pero no estoy seguro si la data que estamos tomando de esos medidores en realidad es tan útil como para hacer eso, o definitivamente
es a través de este tipo de medidores donde se hace el correcto estudio de lo que está pasando dentro de las plantas. Sí, gracias por la pregunta, Rafael. Es bien importante saber qué tipo de medidores es que tenemos fijo, ¿verdad? Porque generalmente nos dan, digamos, algunos indicadores, podríamos decir así, ¿verdad? Si no tienen la resolución para hacer un clase A, por ejemplo, entonces los indicadores más útiles es, por ejemplo, el THD de voltaje, THD de corriente, desbalances, que son como los parámetros de estado estable. Pero todas aquellas perturbaciones que son transitorias, digamos, como saber, por ejemplo, cuánto duró un SAC, y si nosotros podemos saber que eso es repetitivo, va a ser bien difícil saber, digamos, quién lo está provocando, va a ser bien difícil saber si es aguas arriba, si es aguas abajo, o si tenemos transitorios, ¿verdad? Saber si ese transitorio, digamos, lo estamos recibiendo de la red o lo está provocando alguna carga, alguna conmutación de alguna carga internamente. Entonces, sí nos puede servir para ver temas de demanda, ver temas de potencia, ver temas como esos indicadores que dijimos que son como de estado estable. Ahora, hay instrumentos que también son fijos y son clase A. El monitoreo debería ser permanente. Hemos estado acostumbrados a hacer monitoreos, digamos, como auditorías periódicas, porque tal vez venimos comenzando en esto, pero nosotros deberíamos de tener en un sistema, digamos, de producción donde es crítico, donde un paro nos puede costar no sé cuántos dólares, es bien fácil, digamos, con esa pérdida, es bien fácil justificar equipos de monitoreo para estarlos revisando, ¿verdad? Y poder tener información precisa. No sé si eso responde la pregunta. Sí, sí, ingeniero, me queda claro que son entonces sí, normalmente son medidores de baja gama, son medidores de baja gama con una capacidad de memoria pues relativamente baja y sí los hemos estado tomando para hacer pequeños acercamientos, pero para este tipo de análisis definitivamente son medidores que usted decía, son medidores que incluso ya hacen un análisis y ya le dan ciertas conclusiones que estos medidores de por sí ya, ¿no? Estos básicos de los que le hablo, no. Y lo otro es ese paradigma que siempre hemos colocado un medidor y la verdad es que son múltiples medidores los que deben de colocarse para tener un escenario completo de todo lo que está sucediendo. Agradecerle nada más, ingeniero, por la información compartida. A la orden, a la orden. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Benjamín, buen día. Buen día, Milton. Milton Espinosa, de la azucarera hondureña. Fíjate que nosotros sí hemos hecho ya varios monitoreos, pues, y bueno, me voy a poner en contacto para ver qué solución definitiva, pues, nos puedes plantear, ¿verdad? Para una mejora ahí en el tema de armónicos, en un área que tenemos. Bueno, tenemos en dos áreas que queremos incluirlas, ¿verdad? Por sí, como decís, pues eventualmente nos ocasiona algún disparo, más que todo en la parte de automatización, ¿verdad? Y eso conlleva pues otros detalles. Entonces queremos ya por lo menos este año hacer el estudio, ahorita que estamos en operación, para ya plantear una solución definitiva, ¿verdad? Y mejorar ese punto ahí. Ok, Milton, con gusto. El próximo curso que vamos a tener va a hablar específicamente de armónicos, ¿verdad? Yo he notado en la experiencia que hemos tenido haciendo estudios de calidad de energía en el país, que los armónicos es un fenómeno, digamos, bastante frecuente, ¿verdad? Y normalmente se sale de los límites que establecen algunas normativas. Y ahí cabe señalar que las normas ponen límites, pero normalmente, por ejemplo, la 519 pone límites para la red de media tensión, es decir, para que nosotros no afectemos a la red, ¿verdad? Pero ¿qué pasa Correcto. aguas abajo? Aguas abajo siempre seguimos teniendo problemas. Entonces, quiere decir que nosotros podemos pasar la norma para no estar contaminando la red, ¿verdad? Digamos, en Honduras todavía no está, más adelante vamos a ver la norma hondureña también, ¿verdad? Que ya establece algunos límites, pero no está siendo como penalizado, por ejemplo, como el factor de potencia, ¿verdad? Para Correcto. usuarios comunes. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que cumplamos, pero aguas abajo nosotros tenemos un montón de problemas, ¿verdad? Entonces, solo hemos estado conviviendo con esos problemas.
¿verdad? Y por eso puse de nuevo esta pantalla, porque cuando nosotros empezamos a hacer números de lo que cuesta esos paros, realmente es fácil comprender que las soluciones, les aseguro que ni con el 10% de eso ya estaríamos resolviendo los problemas. Sí, sí, estamos claros ahí en eso. Ya se pierde la continuidad del proceso y dependiendo del fallo o de los operadores, pues se puede extender un poco más. Así Entonces, es. vamos a ver cómo te contactamos y hacemos un estudio. Bueno, con gusto, con mucho gusto. ¿Alguien más Saludos. que quiera participar? Saludos, Milton. Benjamín, buenos días. Norman Oviedo. Buenos días, ingeniero Norman, mucho gusto. Igualmente, Benjamín, una consulta. Generalmente, cuando tenemos problemas en unas instalaciones y queremos hacer una auditoría de calidad, instalamos los equipos tipo A, ¿verdad? Clase A, una semana. La pregunta es, ¿hay casos específicos en que tendríamos que instalar los equipos más de una semana para tener datos más satisfactorios o que podamos abarcar todas las áreas que tengamos que abarcar en ciertas operaciones? Sí, claro que sí. La norma IEEE 1159 se llama Prácticas Recomendadas para Monitorear Calidad de Energía. O sea, la IEEE nos da una guía, ¿verdad? Al final nosotros podemos hacer nuestra propia, como quien es nuestro propio esquema, pero si nos vamos a lo que dice la normativa plantea varios escenarios. Primero, si lo que estamos buscando es una falla, es decir, digamos, se nos está quemando un equipo y queremos encontrar cuál es la razón, entonces nosotros tenemos que instalar monitores en distintos puntos, tenemos que más o menos conocer la dinámica del evento, ¿verdad? Si creemos que es un pico de voltaje, si creemos que es una sobretensión, o si creemos que es de repente, tal como lo plantea esta tabla de perturbaciones, ¿verdad? Dependiendo la falla, nosotros podemos ir asociando qué tipo de eventos es. Entonces, en función de eso, lo que tendríamos que hacer es instalar equipos. Obviamente, digamos, tendríamos que estar midiendo la carga sensible. ¿Hasta cuánto tiempo? Hasta que ocurra la falla. Eso es para poder garantizar de que vamos a capturar el evento y le vamos a poder dar el tratamiento necesario. Ahora, ¿qué pasa si nosotros solo medimos, por ejemplo, 3 días y no ocurrió la falla? Entonces no estaríamos teniendo la información. Perfecto, Benjamín, muy agradecido. A la orden. Y aquí, solo para terminar la respuesta, si fuera un tema de auditoría periódica, digamos, hay muchas plantas que quieren saber, digamos, lo hacen una vez al año y quieren saber cómo está su calidad de energía, pues entonces ahí lo que se recomienda es un ciclo de trabajo, que de ahí es donde viene la idea de que sea una semana. De acuerdo, Benjamín. Muy bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna consulta para ir cerrando, por favor? ¿Algún comentario? Muy bien, no queda más que agradecer su tiempo. Espero que esto haya sido de utilidad. Realmente el tema de calidad de energía es bastante amplio. Es un reto poder preparar la información y poder brindarla en un tiempo tan corto de 1 hora, pero más adelante podemos ir preparando algunos espacios más adecuados y por eso es necesario que llenen la encuesta, ¿verdad? Para ir conociendo un poquito de su retroalimentación. Sin más, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias.